Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos listos para iniciar hoy una oportunidad más para compartir la palabra de Dios. Estamos estudiando Marcos. Comenzamos hace una transmisión y estudiamos Marcos del 1 al 13. Ya hicimos esa lectura y hoy vamos a continuar estudiando Marcos y quiero invitarte a que tengas tu Biblia ahí contigo. Yo voy a leer la Biblia, pero me gustaría que tú también la tuvieras si vas a estar con nosotros para que puedas de alguna manera participar conmigo a través de comentarios o reacciones que puedas tener acerca de los pensamientos que voy a compartir. La intención de este tiempo es poder simplemente reflexionar uh, en los pensamientos que vienen a nuestra mente cuando leemos la palabra de Dios. Vamos a ir básicamente leyendo el capítulo, bueno, los versículos de Marcos que nos tocan. Vamos a ir avanzando y te voy a ir compartiendo algunas apreciaciones, algunas ideas. También voy a tal vez hacer comentarios de lo que otros pensadores, escritores, comentaristas bíblicos han dicho, y tal vez si los que están en la transmisión en vivo quieren comentar, también podemos leer lo que ellos dicen, esperando que lo que nos deje la palabra de Dios, que siempre es así, sea un buen mensaje, algo que quepa exactamente para nosotros. Por ahí un maestro del seminario decía que el ser humano tiene forma de un rompecabezas al que le falta una pieza, y esa pieza tiene la forma de Dios. Así que es interesante esta frase. Vamos a leer la Biblia y vamos a descubrir qué tiene ella para nosotros hoy. Así que gracias por estar con nosotros. Déjame veo si alguien ya está aquí por la transmisión en vivo y lo saludamos de una vez. O veo un comentario por este lado. Adriana García, saludos, saludos, gracias por estar con nosotros, bienvenida, estamos estudiando Marcos, gracias por pasar a saludar, Dios te bendiga. Vamos a iniciar leyendo la escritura y vamos a empezar a reflexionar en lo que esta tiene para nosotros. Gracias a los que están aquí en la transmisión en vivo y también gracias a los que se conectan con nosotros a través de estas grabaciones en Facebook o en YouTube. Gracias por estar aquí. Si pueden, por ahí dejen sus saludos, sus comentarios o compartan esta transmisión con alguien más. Vamos a la Biblia. Marcos 1 y voy a iniciar a partir del 14 y vamos a ver hasta dónde llegamos en los minutos que tenemos disponibles. Voy a leer en versión 60, así que es la versión que más se usa en México, y por aquí tengo la nueva versión internacional por caso de que nos ayude para algún entendimiento diferente de la escritura. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esta es la primera, los primeros dos versículos, y aquí en la versión 60 tenemos algunos subtítulos. Esta es la manera en que Jesús inicia su ministerio. Es interesante notar algunas cosas que quiero resaltar aquí. Jesús viene hacia Galilea y lo que viene haciendo es predicando, viene compartiendo, viene hablando con los que desean escuchar y con los que tal vez no desean escuchar. Jesús tiene la encomienda bien clara: necesito empezar a comunicar el mensaje que tengo para compartir. Ahora, lo hace después de que Juan es encarcelado. Esa es la parte interesante. Antes de eso podemos recordar que Juan está predicando y lo que predica es básicamente lo mismo: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora es Jesús, pero Jesús está diciendo algo, una frasecita tal vez más. Dice: el tiempo se ha cumplido. ¿A qué hace referencia esta frase? El tiempo se ha cumplido, es Jesús mismo hablando. El tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Y entonces, punto y coma, o la referencia de la siguiente frase: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo entendemos el Evangelio? ¿En qué consiste el Evangelio?
Hasta donde sabemos y tenemos conocimiento, la traducción o el entendimiento correcto de la palabra evangelio en el original significa buenas noticias. Jesús está diciendo algo como arrepiéntanse y crean en las buenas noticias. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Es una verdad bastante, traigo esta frase muy en mente si has estado conmigo en las transmisiones anteriores, bastante simple pero profunda. Si pudiéramos entender la dimensión de lo que está diciendo Jesús, deberíamos estar emocionados, porque literalmente el reino de Dios vino, el reino de Dios se acercó, el reino de Dios está entre nosotros. El Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús mismo, Dios mismo, el Hijo de Dios, está aquí. Jesús dice, ya se cumplió. Lo que sabemos, este conocimiento que tenemos es que entre el último libro del Antiguo Testamento y los Evangelios hubo 400 años de silencio de parte de Dios. No tenemos registro, no hubo más profecía o enseñanza, profecía, y la enseñanza que se mantuvo era la que estaba escrita y la que compartían los sacerdotes, todo aquello que venía de la tradición. Y había una cosa por la que clamaban, y era porque el reino de Dios viniera, porque el Mesías llegara para salvar. Y entonces Jesús se para y dice, hey, ya se cumplió el tiempo. Todo aquello por lo que habían estado orando ya llegó. Esto que ustedes estaban buscando con ansiedad, con emoción, con tanto interés, ya está sucediendo. El reino de los cielos se ha acercado. Y entonces Jesús dice, arrepiéntanse y crean. Es interesante que la condición para ser salvos es solamente creer. Creer en que ha llegado el reino de Dios. Creer que hay buenas noticias para nosotros. Creer que la situación va a cambiar. Creer que este hombre llamado Jesús va a cambiar la historia. Creer en que Dios ha cumplido finalmente todo aquello por lo que le habíamos pedido. Pero cree. Arrepiéntete y cree. Una de las cosas difíciles en este tiempo, de la forma en que estamos viviendo el Evangelio, es que en ocasiones nos hemos limitado a decirle a la gente que se arrepienta de sus pecados. No, esta frase es buena y yo la uso, pero quiero que me entiendas todo lo que voy a decir. Quiero explicarme lo más correcto. No, ven tal como eres, Dios te ama así como eres. Eso es una verdad completa, pero no quiere dejarte como estás. Dios te ama tal como eres, pero no quiere dejarte como estás. Si vemos aquí en Marcos, y una de las cosas que me gusta el año pasado con el pastor con el que estoy trabajando, americano, él hizo una serie de predicaciones que me encantó y se llama Las Palabras en Rojo, así se llama, The Words in Red. Me pareció una serie bastante creativa. Y aquí en Marcos, si tú tienes una Biblia como la mía, en la cual se marcan las palabras de Jesús, Marcos, esta frase es la primera que tiene palabras en rojo. Y leemos a Jesús mismo diciendo, arrepiéntete. Es decir, tienes que creer en las buenas noticias, claro. Y ven tal como eres, ven así, no pasa nada, yo quiero que te acerques, el reino de Dios está entre nosotros, wow, vamos a celebrar, sí, pero arrepiéntete. ¿Arrepentirse de qué? Tú de tus malas acciones, tú de lo que sabes que estás haciendo mal, tú entiendes las faltas que has hecho contra Dios, arrepiéntete. He estado hablando en las transmisiones anteriores durante el camino rumbo al Pentecostés en estos 40 días de un fenómeno que estoy descubriendo
o que yo me estoy dando cuenta que existe en la iglesia, y es de la oveja 98. Los que han estado conmigo lo saben, ¿no? Y es que realmente pareciera ser que estamos viviendo una comodidad del Evangelio. Queremos solo quedarnos con las buenas nuevas, queremos quedarnos solamente con el Evangelio, pero sin arrepentirnos. Queremos creer solamente, pero hacer solo la mitad de lo que nos toca. Yo simplemente creo, pero no tomo la decisión personal de arrepentirme. Claro, Dios me ama tal y como soy, su gracia es suficiente para perdonarme, pero mi labor no es no hacer nada, mi labor es arrepentirme, y que es arrepentirme es que me duela lo que hice y que deje de hacerlo, que tenga temor, que tenga pena, que tenga vergüenza por aquello que hice, de lo cual sé que ofende a la autoridad, y entonces me siento triste, me siento apenado, me siento avergonzado, me duele haberlo hecho, y entonces decido dejar de hacerlo. Eso es arrepentirse. Si no me equivoco, la palabra original de esto, de arrepentimiento, es metanoia, es decir, es hacer un cambio, es yo iba en aquel rumbo y ahora voy en otro, tomé una decisión, ya no hago lo mismo, sino cambio de dirección. Y esas son las primeras palabras en rojo, así que esto es lo primero que quiero dejarte para mí. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Versículo 16 dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Subrayar. ¿Tienes tu Biblia? Subraya. Eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, y también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Esta es las segundas palabras en rojo que encontramos en el Evangelio de Marcos por parte de Jesús. Se dice que Jesús vino predicando a Galilea, versículo 14, y ahora andando junto al mar de Galilea. Por ahí leí en un comentario bíblico que había aproximadamente, se dice que había aproximadamente ahí junto al mar de Galilea poco más de 300 barcas. ¿Por qué menciono esto? Porque Jesús tenía un objetivo. En medio de una multitud de barcas, Jesús sabía a dónde iba, Jesús sabía a quién buscaba. Jesús estaba decidido a ir por algunos, para que le siguieran, para que le sirvieran, para que aprendieran de él, para que caminaran la vida con él. Es posible que para este tiempo ellos ya habían escuchado de Jesús. Jesús, por andar predicando, por andar compartiendo, por estar enseñando en las sinagogas, se estaba empezando a hacer popular en Galilea, o al menos es lo que se dice, lo que se cree. Y entonces ellos tenían ya una referencia clara sobre quién era este hombre, pero lo interesante es el acercamiento, la invitación y la respuesta. Jesús va y entre 300 y cacho barcas, digamos 300, solamente en una conversación entre tú y yo. Por ahí los comentaristas dicen que más. Puede ser que menos, pero concédeme la oportunidad de cerrar en un número simplemente para hablar rápido. Digamos que 300 barcas. Entre 300 barcas, Jesús busca una. Y en esa barca, Jesús busca a dos personas, Simón y Andrés. Y, y la instrucción, la invitación es bastante clara. Venid en pos de mí. Eso es lo que tienes que hacer. Ven. Entre 300, ahora, cada barca tenía aproximadamente tal vez 2 o 3 o 4 trabajadores. Por ejemplo, lo vemos en la siguiente barca. Estaba Jacobo y Juan con su padre y los jornaleros.
Entonces imaginamos que había barcas pequeñas, tal vez, como la de Simón y Andrés, y tal vez había barcos grandes que tenían 5, 6, 7, 8 personas. Entonces había 300 barcas, tal vez había 600, 700, 800 personas, y en medio de todas esas personas Jesús tiene algo en claro, va por Simón y por Andrés, su hermano, y les dice, vengan en pos de mí. Jesús dice, y voy a hacer que sean pescadores de hombres. Es, es demasiado, uh, decía en un estudio bíblico que tuvimos el día de ayer, Jesús es demasiado hábil al hablar, no sé qué tanto tiempo pensaba sus palabras, esto es algo que yo y mis locuras, ¿verdad? Pero tenía palabras tan exactas. Unos segundos antes, Marcos nos está diciendo a qué se dedicaban ellos a pescar, era lo que sabían hacer. Ellos no eran escribas, no eran fariseos, no tenían otro tipo de conocimiento. Y Jesús no está preocupado por eso. Jesús acomoda, Jesús acomoda la forma de servirle, la forma de ministerio a como ellos entienden. ¿Me estoy explicando bien? Jesús no dice, oh, bueno, prepárate, ve 4 o 5 años a estudiar la Torah en tu casa, y luego vas con un rabí, y luego te preparas, y luego esto, para que luego vengas y me sigas, y estés preparado. No, Jesús te agarra tal como estás. De hecho, te toma haciendo lo que estás haciendo y te convierte en algo que quiere que seas. La misión está clara. Hay que ir a alcanzar las personas, hay que ir a compartir el evangelio, hay que ir a ser discípulos. Y Jesús dice, tengo una oportunidad aquí. ¿Qué son estos pescadores? Ah, muy bien, vamos a ser los pescadores, pero de hombres. Es decir, van a seguir haciendo lo que están haciendo, pero con un objetivo diferente. Y esto es lo emocionante. Por ahí escuché una anécdota de unos amigos misioneros que cuentan de un sermón que estaban escuchando. Y esta persona misionera trabajaba en el área de comunicaciones. Eso era lo suyo, su talento era comunicar, era hacer videos, tomar fotografías, hacer producciones. Y entonces él cuenta en su testimonio misionero que para él era difícil porque en su tiempo de joven, para servir a Dios tenías que ser pastor o líder de alabanza. Y él no tenía tal vez toda la habilidad como un pastor para compartir, predicar en su momento, y tal vez no tenía la habilidad musical para tocar o cantar o dirigir. Y entonces él lo que sabía hacer muy bien era comunicar, era usar una cámara, usar micrófonos, usar televisión, usar lo que había a su alcance, audio. Y él dice que estaba tomando fotos en un evento, en un gran evento, si no me equivoco, un campamento. Y que el predicador estaba hablando de un tema parecido a este. Y volteó con él, era un joven todavía no era misionero. Y le dijo, tú joven, tienes una cámara, úsala para Dios. Y entonces él, por primera vez, seguramente la gracia de Dios había estado trabajando con él, y él había escuchado la voz de Dios varias veces antes, pero dice, él cuenta que tuvo sentido. Porque tal vez para ese momento de su juventud uh, no, no se veía una perspectiva de que él pudiera ser pastor o entrar al seminario, prepararse de esa manera, o ministro de música, líder, pero tenía algo en sus manos y dice, tú joven, quien le estaba tomando fotos al predicador, tienes una cámara, úsala para Dios. Y a partir de ese momento, él dijo, ok, voy a usar mis talentos para comunicar el mensaje de Dios a quien lo necesita en la manera en que yo puedo hacerlo mejor. Y este caballero empezó a hacer videos, empezó a tomar fotos, empezó a editar, y eso lo llevó a ser un misionero en el área de la iglesia a la que pertenecemos, se llama Iglesia del Nazareno. Tiene un departamento de comunicaciones que se dedica precisamente a todo esto, a llevar el evangelio de maneras creativas a personas que tal vez no se acercarían a una iglesia, o a traer testimonios que puedan ser de edificación y de bendición a otros. Está, por ejemplo, esta herramienta que en muchas iglesias se ha utilizado en la película Jesús. Así que
usando otro ejemplo bíblico, nos vamos allá con Moisés. Y Moisés está sorprendido. Tiene un pasado un poco oscuro porque salió de Egipto, mató a un soldado y ahora está pastoreando ovejas porque, entre comillas, es lo que le queda. Está atendiendo las ovejas de su suegro y está caminando ahí entre los pastizales. No era el propósito para él, pero era lo que le tocó estar haciendo en ese tiempo y de pronto ve esta zarza ardiendo ahí con mucho fuego, se acerca, escucha una voz y atiende a la voz de Dios, se quita las sandalias y Dios le da una encomienda y él dice, bueno, pero yo quién soy, ¿no? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Cómo les demuestro? Y es aquí donde quiero llegar, no quiero predicar de Moisés, sino que dice, Dios le dice, ¿qué es lo que tienes en tus manos? Y Moisés en ese momento descubre o se da cuenta que tiene una vara, es lo que tiene. Y cómo en lo posterior vemos a Moisés usando esa vara para realizar todas las señales y prodigios que Dios le envió a hacer. Y vemos la actitud de Moisés, si me acompañas en un gran panorama, siendo como un pastor de ovejas para todo el pueblo de Israel, diciéndoles dónde ir, cuidándolas de los lobos que eran el faraón. Eso que está haciendo Moisés, Dios lo usa. Esto que están haciendo los discípulos, regresemos a Marcos porque ahí es donde estoy, Dios lo usa, vengan, ustedes van a seguir siendo lo mismo, no se preocupen, no importa que no tengan enseñanza, no se preocupen, van a seguir siendo pescadores, lo único que va a cambiar es que el objetivo es diferente, van a ser pescadores de hombres, así que yo te digo a ti en esta reflexión que tengo, en estos minutos que tengo para reflexionar yo y que reflexiones tú, es, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es la manera en que hoy te desenvuelves, te desarrollas? Porque a veces decimos, no, el llamado no es para mí, yo no siento lo que el pastor siente, lo que el líder de alabanza siente, lo mío es otra cosa. Bueno, ¿qué es lo que tienes en tus manos? Pregunta para Moisés. Simón y Andrés lo que vieron fue sus redes y dijeron, bueno, tenemos redes, ¿cómo lo vamos a seguir, verdad? ¿A poco hay agua para qué lado? ¿De qué se trata esto? No, van a seguir siendo pescadores, pero van a ser pescadores de hombres. Y durante un tiempo estuve haciendo una meditación y escribí algunas cositas, a ver si me acuerdo, no lo tengo aquí, mi libreta de notas esa. Pero, ¿qué características tiene un pescador en aquellos tiempos? Fíjate, una de las cosas, de las características que tiene el pescador es que tiene que preparar muy bien sus redes. Es decir, tiene que alistar todo con tiempo para poder hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí? Dos, lo vemos con estos discípulos y lo vemos con otros y lo vemos todavía hoy. Tiene que ser paciente y siempre estar con la red lista para pescar. ¿Qué otra característica? Tiene que a veces encontrar el momento justo para ir a pescar. Hay aguas que se revuelven, hay aguas que están tranquilas, hay lugares, hay zonas donde es mejor pescar que en otras zonas. ¿Qué otra característica conoces que debe tener un pescador? Bueno, todas esas características son las que Jesús quería usar para que estos hombres fueran pescadores de hombres. Y lo interesante es la acción de ellos. Estaban trabajando, estaban buscando su sustento familiar. Versículo 18 dice, y dejando sus redes, dejando luego sus redes, le siguieron. Una de las cosas las cuales estoy estudiando es cómo debe ser nuestra respuesta al llamado de Dios en nuestra vida. Y lo que entiendo es que mi respuesta debe ser obedecer, tomar una determinación ya. Escuché el sermón de nuestro superintendente, tuve la oportunidad de traducirlo, y él estaba diciendo algo muy bueno. Voy a tratar de recordar todas sus palabras. Él decía que cuando Dios nos pide algo, quiere que lo hagamos y quiere que lo hagamos ya. Y él dio este ejemplo como papá. Y aquellos que somos papás, padres, mamás, quiero que lo pienses conmigo. Inclusive creo que aplica para maestros o autoridades. Si eres un gerente,
si eres un maestro, y le dices a tu hijo, tu hija, quiero que recojas tu habitación. Y tu hija te dice, oh, sí, luego. Qué chistoso. No, quiero que lo recojas ya. Imagínate que eres el gerente, que estás en autoridad sobre otros y le dices, oye, quiero tener el reporte de estadística de los últimos 3 días. Y dice, oh, sí, muy bien, luego se lo doy. No, claro que no, lo quiero ya. Cuando la autoridad da una instrucción, esperaría que la persona que está bajo autoridad atienda la instrucción. ¿Tiene sentido? Ok. Lo que el superintendente de este distrito estaba diciendo es que en ocasiones Dios nos da una indicación y nos dice, Johnny, haz esto. Y a veces dudamos de él. Le decimos, sí, señor, pero no, así no. Señor, Johnny, el señor dice, Johnny, ve y ora por esa persona. Y, señor, está muy ocupada la persona, tal vez no quiera que ore por ella, lo voy a incomodar. Y Dios está diciendo, ve y haz una oración. Oh, Johnny, predica acerca de este mensaje. Oh, Señor, pero es que mi serie de sermones dice que me toca este otro sermón. Señor, ¿cómo crees que? ¿Qué te parece si le dejo para después? Quiero que lo hagas. En ocasiones tendemos a, pareciera ser, dudar de las palabras de Dios o querer acomodar las palabras de Dios a nuestro tiempo, nuestro momento, nuestra conveniencia. ¿Me explico? Dios te da una instrucción, Dios te dice algo y tú dices, me parece bien lo que dices Dios, pero déjame lo acomodo en mi agenda, yo te busco un tiempecito y luego te atiendo. Y muchas veces por eso, el superintendente estaba hablando del Espíritu Santo, muchas veces por eso perdemos nosotros, creo esto no es el superintendente, esto soy yo, perdemos la oportunidad de ver los milagros de Dios, porque queremos ajustar la voz de Dios a nuestra conveniencia, a nuestro tiempo. En ocasiones Dios te está hablando, Dios te está incomodando, tal vez Dios te dio un sueño, Dios te dio una palabra, Dios te hizo sentir algo. Hazlo ya. Toma acción. Si Dios te dice, dale una ofrenda a tal persona, levántate y hazlo ya. Si Dios te dice, ve y ora, si te dice, ve y visita, si Dios te dice, ve y regala, si Dios te dice, lee la palabra, si Dios te dice, deja de hacer esta cosa, si Dios te indica algo a través de su Espíritu Santo, hazlo y hazlo ya. Me emocioné, perdón. A veces escuchamos la voz de Dios y oramos y Dios nos revela cosas y no hacemos nada con eso. Y entonces nosotros, creo yo, somos los que perdemos la oportunidad de ver los milagros de Dios actuando, obrando en nuestra vida. ¿Te imaginas? Ayúdame con esta idea. Esta es una idea mía, pero ayúdame con esta idea. ¿Te imaginas qué hubiera pasado en el día del Pentecostés? Acabo de predicar de eso hace 2 semanas, pero hace una semana. ¿Qué hubiera pasado si en el día del Pentecostés, Hechos 2, se viene un viento recio y luego lenguas como de fuego se paran sobre las cabezas y luego de repente uno de los discípulos, el que te guste, el que quieras, para no decir ninguno, habla y dice hola en su idioma, en español, digamos, para nosotros, estamos aquí. Y de repente se escucha que lo dice en árabe o en inglés. Dice hola y lo que se escucha es hi, para hablar de inglés. Y lo que quiere decir es, ah, ¿cómo dije eso? Y que se escuche en inglés. Imagina lo que hubiera pasado si se hubiera decidido callar. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? La idea. Imagina que los discípulos que estaban ahí, todos los que recibieron al Espíritu, todos los que vieron las lenguas repartidas como de fuego, hubieran recibido esta confirmación del Espíritu Santo, pero como no estaba en su tiempo, ni en la agenda de Dios, ni bueno, no era como ellos habían esperado, bueno, no estaban preparados para hablar otro idioma en este momento. ¿Qué te parece si terminamos un curso de 3 semanas? Y bueno, luego hablamos de... ¿Me explico? Cuando a veces el Espíritu Santo te da algo, una convicción, una palabra, una indicación, tienes que actuar, tienes que hacerlo y hacerlo ya. ¿A qué te está llamando Dios hoy? A los discípulos les dijo, vengan en pos de mí y yo voy a ser los pescadores de hombres. No te preocupes por cómo estás. El Señor te conoce tal y como estás, así mero. Eres ama de casa,
eres un gerente, eres un trabajador por cuenta propia, eres millonario o no tienes dinero, como seas, Dios te quiere usar y te quiere usar a ti y te quiere usar ya. Ven tal como eres, ven ante el Señor, póstrate ante Él y vas a ser un pescador de hombres. La acción de los discípulos es dejar lo que estaban haciendo y enfocarse en Jesús. Y encontramos a los otros dos pescadores, Jacobo y Juan, que también estaban trabajando, estaban remendando, estaban haciendo algo y dejaron, incluyendo a su padre y a sus jornaleros, todo para seguir a Jesús. Se me está yendo el tiempo. Quiero tomar unos minutos para leer unos versículos más. Si estás conmigo y quieres, vamos a tomar unos minutos más. Lo voy a avanzar. Siguiente historia, versículo 21. Marcos 1:21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Se imaginan? Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Esto es la última historia que quiero tomar unos minutos para considerar, para estudiar. Una de las cosas diferentes en nuestro contexto, o para entender mejor, es que en las sinagogas solo se se abría el rollo, se leía la palabra y se enseñaba. Y todos tenían la oportunidad de enseñar. El jefe de la sinagoga, el principal de la sinagoga, por ejemplo, encontramos en los evangelios más adelante que Jairo era uno de ellos, tenía la decisión, la autoridad de elegir a alguien para enseñar, para leer el rollo y para compartir sus reflexiones. Algo parecido a lo que tal vez yo estoy haciendo ahorita. Comparto mis reflexiones sobre la lectura. Y estas sinagogas no eran como nuestras iglesias hoy. No era un lugar de adoración, es decir, no había como música para adorar en comunidad y no había tiempo de ofrendas y sacrificios como lo hacemos. Esto era más determinado hacia el tabernáculo, aunque en este lugar, en la sinagoga, se recogían limosnas y a través de eso se compartía a los pobres. Era como una pequeña iglesia. Yo lo tengo más claro en mi mente como un lugar para estudio bíblico, ¿sí? Y entonces Jesús es lo que hace, va a los estudios bíblicos y el principal de la sinagoga. Otro dato interesante es que había muchas sinagogas en la región. ¿Por qué? Porque regularmente donde había aproximadamente 10 familias, por cada 10 familias tenía que haber una sinagoga, para que las familias ahí se reunieran y pudieran aprender de la palabra, meditar en la palabra, conocer la palabra. Entonces Jesús se mete a las sinagogas, entra a esta, y lo interesante de este pasaje es que en esta sinagoga, en la sinagoga había un hombre con espíritu inmundo. Interesante, ¿no? Uno pensaría que este lugar no debería ser un lugar donde hubiera una persona con un espíritu inmundo, pero lo es. ¿Cuánto tiempo tiene ahí? Es un asistente regular. Y de pronto llega Jesús a esta sinagoga y lo que hace es enseñar. El verbo mismo hablando la palabra. Y la gente que está ahí
todavía no hay este conocimiento como nosotros hoy tenemos que era Jesús, ¿no? Pero la gente dice, oh, este cuate sí sabe, y dice la Biblia misma dice, se admiraban de su doctrina, es decir, la forma en que enseñaba, los principios que compartía, la moralidad que incluía el pensamiento bíblico en las palabras de Jesús. Y una de las cosas que es emocionante de este pasaje es que dicen que se admiraban porque enseñaba como quien tiene autoridad. Es decir, no era solamente una persona leyendo la escritura y dando algo como acartonado, como 3 consejos prácticos para que esta semana te vaya bien. No está mal hacer eso, solamente digo, no era algo acartonado, era algo profundo, era algo que decían, no, este cuate lo que dice parece que le entiendo, tiene sentido, lo hace práctico para mí, tiene autoridad lo que está diciendo. No como los escribas que se dedican solo a leer porque conocen mucho y dan datos y enseñan cosas, pero no le entiendo, no tiene sentido para mí. Y este espíritu inmundo reacciona. ¿Y qué manera de reaccionar? Le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Te imaginas ahí en la sinagoga 10 familias, 8 familias, 11 familias, 15 familias, los discípulos? Y de pronto escuchar eso, ¿qué tienes con nosotros? A ver, ¿quién eres tú? ¿De qué se trata esto? Y entonces Jesús dice, cállate y sal de él. ¿Y te imaginas el momento? Está un hombre descontrolado porque es el espíritu el que empieza a hablar a través de él. ¿Qué tienes contra nosotros? Cállate y sal de él. ¿Cómo quedó ese hombre? Esto no lo analiza la escritura, pero cambió. Ahora, ¿qué provocó el cambio? La autoridad de Jesús, la voz del Señor. Es Él quien tiene la capacidad de provocar un cambio en la vida de las personas. Estaba enseñando, pero cuando este espíritu se manifestó, Jesús no se puso a pelear con él, a discutir, oye, ¿qué te parece? Si no, vamos a ver y salte de ahí, cállate. Lo emocionante de este pasaje, otra cosa emocionante es que el Espíritu sabe quién es Jesús. Es más, sabe hasta de dónde es. Jesús de Nazaret sabe. Y Jesús dice, cállate, salte de aquí. Y eso se vuelve algo importante para el ministerio de Jesús. El Espíritu sacudió a la persona con violencia y clamando a gran voz, el Espíritu salió de él. Y la gente entonces dice, oh, qué interesante. ¿Qué es esto? ¿Qué acaba de pasar? Están ahí los intelectuales, los pensadores o la gente común. ¿Qué pasó? ¿Qué le hizo a ese señor? ¿Te imaginas? Y las preguntas son, ¿qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y esto me hace pensar en algo tal vez simple. Dice, con autoridad manda aún a los espíritus inmundos. Coma. Y le obedecen. ¿Será que había personas ahí en la sinagoga o escribas, fariseos, saduceos o otros personajes que encontremos en la historia que mandaban a los espíritus inmundos también, pero los espíritus no les obedecían? Porque aquí dice, oh, este manda a los espíritus y le obedecen. Y termina el pasaje 28 diciendo, y de pronto, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Jesús enseñaba y enseñaba con autoridad. Era conocido por los espíritus y tenía el poder. Estas son las reflexiones de Marcos 1 y solamente llegamos del versículo 14 al 28. Marcos 1, del 14 al 28. Vamos a terminar por aquí. La idea es solamente reflexionar un poquito en los pasajes. Espero que algo de lo que hayamos compartido haya sido de bendición. Por ahí hay una pregunta que va a estar constantemente cuando haga este tipo de transmisiones y es, ¿qué es lo que más te emociona de estos pasajes leídos y lo que te parece más difícil del pasaje que estamos leyendo? Así que si tienes oportunidad, se va a quedar aquí los que están en vivo, pues pueden comentar ahora, o si estás en video, déjame tu comentario, me gustaría saber qué es lo que más te emociona de lo que leímos y lo que te pareció más difícil o más complicado o más extraño de lo que leímos, ¿ok? Vamos a terminar por acá, vamos a tomar un tiempo para orar, permíteme orar y con eso vamos a terminar esta transmisión de hoy. Siempre invito, si alguien tiene una
una petición de oración, con gusto podemos añadirle a nuestra transmisión en vivo o a agregarla a nuestras libretas entre semanas si lo dejas aquí en la grabación. Podemos seguir orando por ti. Gracias por estar aquí. Déjame termino con una oración. Señor Dios, tu presencia es suficiente. Gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres un Dios grande, fuerte, temible, poderoso. Vemos en tu palabra que te acercaste al reino cuando viniste a nosotros. Decidiste caminar entre nosotros, dejar tu gloria y venir a traernos salvación y vida eterna, esperanza y paz. Pero no solo eso, decidiste venir y llamarnos a nosotros, gente común y corriente, a servirte, a seguirte, a caminar en pos de ti, a ser pescadores, pero pescadores de hombres, a hacer lo mismo que estamos haciendo, pero a tu servicio. También gracias, Señor, porque enseñaste y lo hiciste con autoridad, porque tienes poder, porque aún los espíritus inmundos te conocen. Y tu enseñanza es buena para nosotros, para nuestra vida. Dios, hemos meditado unos minutos en tu palabra. Ayúdanos a que lo que hemos reflexionado pueda caer en buena tierra y dar fruto a su tiempo. De tal manera, Señor, que cambiemos, que seamos más como tú, que tomemos mejores decisiones, que nos parezcamos un poquito más a ti, que las personas que nos vean nos confundan contigo porque tu imagen está en nosotros. Señor, yo bendigo y te agradezco por cada uno de mis amigos que están conectados. Gracias porque a través de esta tecnología podemos reflexionar juntos en tu palabra. Quiero pedirte por la ciudad de Mapastepec, por la violencia que se está viviendo ahí, que nos comparte Lili Luis. Que tú, Señor, con tu poder y misericordia puedas traer paz a ese lugar y que Lili con su familia y con la iglesia que están ahí presentes puedan ser agentes de paz y de transformación y que tú, Señor, transformes ese lugar, que tu presencia ponga orden y control, que tu Espíritu Santo traiga vida y traiga bienestar. Usa a Lili, usa tu iglesia y toma el control, aunque sé que lo tienes, pero es esta oración, Señor. Ayúdanos a que las cosas se controlen y mejoren con tu poder sobrenatural. Te doy gracias por mi amigo Ricardo. Gracias por la reflexión que él hace, que tú escoges personas imperfectas para hacer tu obra perfecta. Bendícenos, tómanos en tus manos. Somos así, tal cual somos simples, no sabemos, pero tú nos quieres llamar, nos quieres usar para ser discípulos. Ayúdanos a honrarte con mi corazón, a servirte con pasión, ya que Dios, a cada cosa que hagamos, tú te agradas de ella. Te dejamos todo lo que somos y tenemos en tus manos. Te pedimos que nos bendigas, tú sabes que lo necesitamos, hay peticiones. Quiero pedirte que seas con nosotros, que nos abraces. Bendice a Geo Pimentel, bendice a cada persona que se conecta, los que escriben, los que no, los que ven esta grabación, y ayúdanos a ver tus milagros y a disfrutarlos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos terminado. Gracias a los que estuvieron con nosotros en esta transmisión en vivo. Gracias a ti que estás en esta transmisión grabada. Espero que alguna reflexión que hayamos hecho el día de hoy pueda ser de bendición para tu vida. Si lo es, me encantaría que me puedas escribir y compartir. Hey, pensé en esto. Hey, reflexioné esto. Hey, estoy cambiando esto. Me encantaría que puedas compartir esta retroalimentación conmigo de tal manera que podamos seguir creciendo juntos y bendecirnos los unos a los otros. Oramos, dice Geo, por las próximas elecciones que va a haber para el país. Allá en mi tierra, en mi ciudad, ayer hubo un accidente bastante difícil y fallecieron aproximadamente, las cifras dicen 9 personas y hay como 70 heridos, tal vez muchos más. Oremos por el país, oremos por las cosas que son provocadas por el humano, que Dios tome control y nos ayude, y oremos por las cosas que no controlamos, como las tormentas o los fenómenos meteorológicos. Oremos que Dios nos ayude a descansar en Él, en su presencia, y podamos tener paz. Deseo que Dios les bendiga, cuídense mucho, échenle muchas ganas en lo que están haciendo y ya saben, si de alguna manera en algo puedo servirles, cuenten conmigo. Nos vemos pronto. Bye bye.